Listo. Ahí entonces, chicos, percibo movimientos sísmicos y no solo ello, mira. Cuando se produce una subducción de plaquitas, aquí se ha formado, debido a la subducción de placas, se ha formado la cordillera de los Andes. Y, profe, ¿qué significa abducción? Bueno, cuando yo tengo placas, una de ellas es una placa oceánica y otra una placa continental, y chocan, a eso le llamo subducción. Pero cuando las plaquitas tienen el mismo tipo, son del mismo tipo, ambas continentales o ambas oceánicas, ahí le voy a denominar abducción de placas. Y precisamente por ello es que se ha formado la cordillera del Himalaya. Entonces, profe, la fosa de las Marianas se ha formado en una zona de convergencia. La fosa de Tacna, profe, zona de convergencia también. O sea, en todas aquellas áreas de convergencia de placas se formarán cordilleras, fosas, fallas y además se generará movimientos sísmicos y actividad volcánica, porque por aquí va a poder ingresar o salir el magma hacia el exterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? También existen los límites divergentes. El término divergente hace alusión a separación. Cuando yo tengo, mira, tengo aquí dos plaquitas, pero estas plaquitas no van a chocar, sino que se van a dirigir o se van a separar, se va a generar una separación entre las placas. A eso le llamo límite divergente. En un límite divergente, como las plaquitas se están chocando y se están yendo en sentido opuesto, mira, aquí voy a tener una grieta. O sea, acá va a haber una grieta. Y como hay grieta y fisura, el magma va a comenzar a ascender aquí. Ahora, esto normalmente ocurre en el fondo oceánico. En el fondo oceánico las plaquitas se están separando. Y cuando las plaquitas se separan, me permiten que el magma fluya aquí al fondo marino y ese magma al entrar en contacto con el agua se va enfriando. Y como este magma se enfría, ojo, este magma que es roca fundida se va a comenzar a solidificar. Entonces, este magma se solidifica y me formará una dorsal oceánica. Profe, ¿quiere decir que una dorsal no es más que una cordillera submarina? Así es. Las dorsales son cordilleras que se ubican en el fondo marino. Porque aquí el magma está ascendiendo y como el magma asciende me está formando nueva corteza. Mientras que en los límites divergentes yo formo corteza, nueva corteza, en los límites convergentes voy a destruir a la corteza. Aquí asciende magma, este magma que asciende formará cordilleras submarinas. Ahora, recuerda, esta zona de divergencia es zona de separación de las plaquitas. Me genera, no te olvides, nueva litosfera y da origen a las dorsales oceánicas y los valles de Rift. Profe, ¿dónde hay valle de Rift? En África. En África tenemos al valle del Rift, ahí hay separación de las plaquitas. Por ahí va subiendo, va ascendiendo el material, ¿ya? O en este caso la roca fundida. Y como aquí las plaquitas se están separando, también esto me va a ocasionar movimiento sísmico. El tercer límite, el límite transformante. Estos límites transformantes, o sea, como su nombre lo dice, la corteza ni se destruye, o sea, ni se destruye ni se forma nueva corteza. Aquí las placas se van a trasladar de manera, estas placas se van a deslizar de manera lateral. Mira, aquí está la dirección que sigue esta plaquita y la dirección que sigue la otra plaquita. O sea, están casi juntas, pero en sentido lateral. O se están desplazando de forma lateral. Estas límites transformantes me van a permitir la formación de fallas. En los límites transformantes, límites transformantes y límite convergente se formarán las fallas.
Además, el desplazamiento de estas plaquitas me va a ocasionar un movimiento sísmico. Si te das cuenta, en estos tres límites de las placas tectónicas se van a producir movimientos sísmicos, ya sea por choque, ya sea por separación o ya sea por desplazamiento de placas. En cualquiera de esos tres, yo registraré movimiento telúrico. Te pregunto, hasta aquí, ¿esta partecita me entendiste? ¿Esta partecita de los límites de las placas tectónicas? ¿O hay algo que no has entendido? Ok. Listo, seguimos entonces. El otro proceso se llama vulcanismo. Y va a existir dos tipos de vulcanismo. Le decía intrusivo, porque precisamente aquí, por ejemplo, en el vulcanismo intrusivo, no voy a ver salida del magma fuera de la corteza. Todo el material magmático va a encontrarse o concentrarse al interior. Aquí no consigo una fisura que permita que el magma llegue al exterior. Y es así que en el vulcanismo intrusivo yo formaré lacolitos, donde veo aquí que tiene una forma de honguito, o sea, donde la acumulación magmática tiene la forma de un hongo, a esto le digo lacolito. Donde veo una gran acumulación de magma, a esto le voy a decir batolito. Donde veo canales, diques, canales, a esto le digo dique. O sea, aquí, en estas fisuras al interior de la corteza, fueron rellenadas por el magma. Y estas se van a comenzar a solidificar. Pero se solidifican al interior. Se van a enfriar al interior. Pero cuando el magma, este material, esta roca fundida, logra salir al exterior, o es impulsada, y logra ascender al exterior, se va a producir una erupción volcánica. Cuando el magma logra salir al exterior, se producen las erupciones volcánicas. O sea, en el vulcanismo simplemente es aquel proceso, ¿ok? Es aquel proceso que permite desplazamiento del magma desde la astenosfera hacia la superficie. ¿A través de qué? A través de grietas que se van a originar en zonas de divergencia o zonas de convergencia de plaquitas. En estas áreas, el magma va a comenzar a fluir al exterior. Si fluye al exterior, le digo vulcanismo extrusivo. Si se concentra en el interior de la corteza, vulcanismo intrusivo. ¿Sí? Bien. Ahora, aparte de ello, también tenemos los movimientos sísmicos o seísmos. En un movimiento sísmico yo tengo que detectar los tipos de ondas y por ello tendré las ondas primarias, las ondas secundarias y las ondas superficiales. Tanto las ondas primarias como las secundarias se van a formar a nivel del hipocentro. O sea, desde el hipocentro, que es la parte del interior de la corteza, donde se va a dar el choque de las plaquitas, ahí se van a comenzar a propagar las ondas primarias y estas son las ondas de mayor velocidad. Estas ondas primarias van a llegar incluso hasta el núcleo. Las ondas secundarias, corteza y manto. Y las ondas, las que yo ubico en la superficie, son denominadas ondas superficiales y estas de aquí son las más destructivas. Cuando yo veo y de repente tú en algún movimiento sísmico viste que el desplazamiento era así, en forma de ondita, pero onda horizontal, a esto yo le digo ondas superficiales, right low, right, y la otra low. ¿Ok? Estas ondas superficiales son las más destructivas, pero se forman a nivel del epicentro. El hipocentro, no te olvides, es aquel lugar al interior de la corteza donde se produce el choque de placas. Aquella zona vertical al hipocentro, pero que se ubica en la parte externa, le voy a decir epicentro. ¿Sí? Y el epicentro es el lugar
donde vamos a recibir la mayor descarga de energía. Profe, ¿y qué es un sismo? Un sismo se entiende como se define como un proceso paulatino, progresivo y constante, donde se va a liberar súbitamente la energía mecánica. ¿Sí? Y de esta manera yo voy a producir los movimientos sísmicos, que pueden ser de origen tectónico o un movimiento sísmico también puede ser de origen volcánico. Cuando se da una erupción volcánica de gran intensidad y el cráter está muy cerradito, esto me generará movimiento sísmico. Cuando se da choque de placas, también se genera movimiento sísmico, sino que uno es tectónico y el otro va a ser de origen volcánico. ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta? Listo. Ahora, para medir los movimientos sísmicos tenemos las escalas. Existe la escala de Richter que me va a permitir denominar o me va a permitir medir la energía liberada en el foco. Profe, ¿qué es el foco? El foco también es conocido como el hipocentro. Esa energía que se liberó al interior de la corteza va a ser medida por la escala de Richter. Esta escala de Richter me permite medir hasta 6.5 grados. ¿Sí? Y ahora, a esto también se le conoce como la magnitud local. Pero ahora se está utilizando la magnitud del momento, que es la más acertada y la más utilizada, y esta permite medir sin restricción sismos pequeños o sismos grandes. Se basa en la medición de la energía total que se libera en un terremoto, o sea, en el momento sísmico. Por eso se le dice magnitud del momento. No te olvides, ¿ok? La magnitud del sismo es medido mediante la magnitud del momento o la escala de Richter. Con ello yo mido la magnitud del sismo. Es decir, la energía liberada en el movimiento sísmico. Pero cuando yo evalúo la intensidad, es decir, el daño producido por el movimiento sísmico, utilizo la escala de Mercalli. Pero Mercalli consta de 12 valores expresados en números romanos. Mientras que Richter en números naturales del 1 al 10, Mercalli en números romanos del 1 al 12. Siempre a ti te preguntan y te confunden. ¿Cuál es la escala que me permite medir la energía liberada en un sismo? Diré que es la escala de Richter. La energía o magnitud. La intensidad, el daño producido por el movimiento sísmico, lo va a medir la escala de Mercalli. ¿Qué son las escalas que más se emplean? Cuando suceden los movimientos sísmicos aquí en el Perú, inmediatamente tú ingresas al Instituto Geofísico del Perú y para ver cuál ha sido la magnitud del sismo, para saber cuál es la energía que liberó ese movimiento sísmico. Y para ello utilizan la escala de Mercalli y para medir los daños producidos por el sismo, la escala de, Mercalli para medir la intensidad y Richter para medir la energía liberada o la magnitud del sismo. Ahora, también se producen o se han producido los tsunamis. ¿Y qué es un tsunami? Es un fenómeno que ocurre en el mar generado por un disturbio sísmico. Es decir, cuando el sismo se genera en el fondo marino, cuando el sismo se produce en el fondo marino, inmediatamente me va a generar un descenso del nivel del agua, un descenso del nivel de la marea. Y luego esta retornará formándome olas de gran dimensión. En un tsunami, el oleaje puede llegar a tener de alto 20 metros, 30 metros. ¿Sí? Porque una vez que el mar retrocedió, esta masa de agua vuelve en gran tamaño. Y a esta ola de gran dimensión, de gran tamaño, de gran altura, producida por un movimiento sísmico,
le damos el nombre de tsunami. Ahora por aquí, miren, tengo los procesos geológicos externos. También te dije que en la geodinámica actúa la geodinámica externa. En este proceso de la geodinámica externa, recuerda que una vez que yo construí el relieve, necesito que este relieve sea esculpido o necesito modelar el paisaje. Quien se va a encargar de esculpir o modelar el relieve creado por la geodinámica interna es precisamente la geodinámica externa. ¿Y a través de qué procesos? La meteorización y del proceso denominado erosión. A través de estos dos procesos yo voy a esculpir los relieves formados por la geodinámica interna. Voy a esculpir, voy a modelar o le voy a dar el acabado final. El primer proceso y uno de los más importantes se llama meteorización. Cuando las rocas que estás viendo aquí sufren cambios o alteraciones, ya sea en su composición o en su tamaño, a eso yo le llamo meteorización. Cuando la roca de la superficie entra en contacto, ya sea con la atmósfera, con la hidrosfera o la biosfera, estas rocas de la corteza van a sufrir alteraciones. Esas alteraciones yo le digo meteorización. La meteorización, ojo, se va a dar en el lugar. O sea, donde yo vi que ese fragmento, por acción del viento, por acción de la temperatura o qué sé yo, voy a fragmentar o le voy a cambiar la composición a la roca. La meteorización, jóvenes, puede ser de dos tipos. Una meteorización física o mecánica y una meteorización de tipo química. ¿Por qué diferencio física de química, profesor? Cuando hablo de la meteorización física, o también conocida como mecánica, yo voy a desintegrar a la roca. En la roca yo voy a generar desintegración o una rotura. Es decir, voy a romper a la roquita. ¿Y cómo así la rompo, profe? Mediante ciertos agentes. Estos agentes van a inducir a la roca a la fragmentación. Y, profe, ¿qué agentes van a lograr que la roca se rompa? Uno de esos agentes se llama temperatura. Ya, supongamos que es una zona desértica. En los desiertos, la temperatura juega un rol muy importante. En el día, ahí la temperatura llega a los 50 graditos. Y llega la noche y la temperatura cae a menos 10. Mira, día 50 grados, noche menos 10. Todos los días esta roca está sometido a estos cambios bruscos en la temperatura. En el día la roquita se dilatará y en la noche cuando baja la temperatura la roca se contrae. Imagínate este proceso todos los días durante un año. Los 365 días del año las rocas están dilatándose y luego contrayéndose. Dilatándose, contrayéndose. Al final, esta variación de la temperatura en estos lugares en zonas desérticas hará que la roca se termine por romper. A este proceso donde interactúa, donde interviene la temperatura para fragmentar a las rocas, le voy a denominar termoclastia. ¿Sí? Termo porque estoy hablando de temperatura. Como la temperatura se altera, varía ahí, hace que la roca se divida, se fragmente. A ese proceso le voy a llamar termoclastia. Pero cuando el hielo, cuando en una roca, ya no en un sector desértico, sino de repente en el sector andino, cuando el sector andino tengo una grietita aquí, una fisura, y por esta grieta ingresa el agua, y en el sector andino tú sabes que las temperaturas son bajas casi siempre, todo el año. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta roquita que entró o esta agüita que entró a la roca se comienza a solidificar, ¿sí? Se expone en estado sólido. Ese hielo en la roca va a ser como una especie de cuña.
¿Tú has visto cuando de repente un albañil quiere picar un lugar? Utiliza un cincel y con un martillito, no va achancando. Lo mismo, más o menos, hará el hielo en la roca. Poco a poco ingresa a la roca este hielo y va generándose como una cuña. Al final terminará por romper a la roquita. A ese proceso donde interviene el hielo para fracturar a la roca, para romperla, le digo gelifracción. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tengo un territorio, cuando tengo un terreno que está cerca al mar y producto de estar en contacto con las aguas del mar, la sal va a comenzar a corroer. Mira, la sal comienza a corroer esta roca para al final hacer que esta roquita se rompa, se fracture. A este proceso le voy a denominar haloclastia. Cuando las sales ingresan a la roca y se comienzan a cristalizar en la roca va a terminar por romperse. A ese proceso le denominaré haloclastia. Ahora, los seres vivos también intervienen en la meteorización mecánica. Aquí te estoy colocando una roca y sobre esta roca se ha desarrollado una plantita, un arbolito. Y cada vez más el árbol va incrementando sus raíces, está ampliando sus raíces. Al final, esta plantita, que es un ser vivo, terminará por romper a la roca. A ese proceso yo le voy a llamar bioclastia. Cuando los seres vivos intervienen para romper a la roca o fragmentar a la roca, le denomino bioclastia. Mira, recordemos, cuando la roca es fragmentada por acción de la temperatura, a eso le voy a decir termoclastia. Disgregación por variación de temperatura de frío y calor. Luego tengo la gelifracción, fragmentación de las rocas por acción del hielo. Cuando tengo aquí la acción de las sales, digo haloclastia. Cuando aquí las rocas o la ruptura de las rocas por crecimiento de cristales de sal. Y cuando hablo de la bioclastia es porque aquí, mira, se ha comenzado a disgregar la roca, pero por acción de los seres vivos. A eso yo le llamo bioclastia. ¿Ok? Entonces, en la meteorización mecánica, no te olvides, o física, interviene la temperatura, el hielo, las sales y los seres vivos. Y estas van a hacer que la roca se comience a desintegrar. A eso le llamo ya meteorización física. Pero cuando yo altero ya no la composición, ya no altero la roca rompiendo, sino que hago que la roca se descomponga y en ella la descomposición del material en las rocas produce transformación en la roca o pérdida de cohesión. A ese proceso yo le voy a llamar meteorización, pero meteorización química. ¿Sí? Tengo aquí la meteorización química y aquí cuando yo tengo que una roquita, cuando una roca tiene como mineral al hierro, dentro de su estructura tiene hierro la roquita, y esta roca entra en contacto con el oxígeno, el hierro de la roca entra en contacto con el oxígeno, este hierro, este metal, se va a oxidar. Y al oxidarse este metal, me genera este color en la roca. En la roca se va a producir un proceso químico denominado oxidación. Entonces, cuando yo altero la composición de la roca, la composición inicial de la roca, a ese proceso yo le llamo meteorización química. Cuando yo rompo la roca, la fracturo, la rompo en fragmentos más pequeñitos, meteorización física. Ahora, profesora, ¿qué más interviene? Por aquí vamos a hablar de la erosión.
Cuando yo te digo erosión, este proceso implica fenómenos exteriores que van a modificar las diversas formas del relieve. La acción de la erosión en nuestro país ha hecho que nosotros podamos observar una gran cantidad de relieves, una gran cantidad de paisajes. En el Perú tenemos una gran variedad paisajística porque precisamente la erosión ha permitido esa variedad. ¿Y cuáles son los agentes erosivos, profe? ¿Quiénes pueden intervenir en el desgaste de esos relieves? Los ríos, mira por aquí, el agua subterránea, las olas, el viento y los glaciares van a intervenir desgastándome a los relieves ya existentes. Y estos serán los que determinen las distintas formas del relieve. ¿Ok? Ahora mira, la erosión se da mediante 3 procesos. Uno de esos procesos se denomina desgaste o desagregación, el otro se denomina transporte y el otro va a ser depósito. Profesora, si me está diciendo que los agentes erosivos son el agua subterránea o el viento, cuando el viento va a arrancar el material de una roca y lo va a comenzar a degradar y le va a dar un modelado, a este proceso de la erosión yo le digo desgaste. Ese material es transportado por el viento, se va a dar transporte. Desplazamiento del material erosionado, que luego lo voy a depositar en un lugar. A ese relieve le denominaré por depósito. Los relieves en la erosión se dan de 2 tipos. Relieves por desgaste y relieves por depósito. Ahora, va a depender del agente que intervenga para el modelado del relieve. Y por ello te hablaré de los tipos de relieve. ¿Sí? Si hablo de los tipos de relieve, por ejemplo, aquí, chicos, si hablo de la erosión fluvial, es porque aquí quien ha intervenido en el modelado, en el desgaste del relieve, es el río. Y un río formará relieves o geoformas por degradación y relieves por agradación. Degradación cuando aquí este relieve sufre desgaste. Agradación cuando se da el depósito de material. Y por degradación, profe, un río que forma valles en U o valles en V, forma cataratas, como verás aquí, un río puede formar cataratas, un río también puede formar meandros. Cuando un río desgasta los relieves, puede formar valles en V, cataratas, meandros o incluso me puede formar cañones. ¿Ok? El pasto de los ríos va desgastando esta parte del relieve y da estas geoformas. Ahora, y si estos son por desgaste, profesora, ¿cuáles serán relieves por depósito? Son relieves por depósito, por ejemplo, aquí las terrazas, ¿sí? Las terrazas marinas son las partes bajas del cauce de un río y aquí se va depositando todo el material acarreado por el río. ¿Qué más? En los conos de deyección, parte baja del cauce de un río se va formando estos conitos. O cuando el río va a depositar sus aguas en el mar, un río me puede formar deltas. Aquí veo un canal principal y veo bracitos por aquí. Esos bracitos que forma el río se van a denominar simplemente deltas. Aquí se va depositando material transportado por el río. Entonces, no te olvides, siempre en la erosión tengo geoformas por degradación y geoformas por agradación. Si me dicen que el río interviene, le llamo erosión fluvial. Cuando intervienen, por ejemplo, aquí otro tipo de erosión. Cuando interviene el viento, a esto le voy a llamar erosión eólica. Y la erosión eólica por degradación me formará pedestales, como estás viendo aquí, donde yo veo
la roca tallada por el viento y va a ver, esta roca tiene la forma de una copa, ¿no? Esta roquita ha ido adquiriendo la forma de una copa. A este tipo de formación yo le llamo pedestal. Esto viene a ser un pedestal. Pero cuando el viento ha tallado zonas muy extensas, ¿ok? Zonas muy extensas, aquí veré a los bosques de rocas. O sea, cuando el viento talla las rocas y estas adquieren diversas figuras, pero son en áreas muy extensas, a esto le llamaré bosque de rocas. Aquí en el Perú, bosque de rocas más importante es Huayllay. Si hablo de agradación, es porque aquí el material está siendo depositado. Esta roca tallada, esas pequeñas partículas fueron llevadas por el viento hacia un lugar. Ese lugar donde se deposita el material me va a formar dunas o me va a formar los médanos. ¿Ok? Tengo la duna, por ejemplo, de Ica, la más turística, donde se puede ir hacia la parte de la cima y luego deslizarte en tablitas o desplazarte en las dunas en los tubulares. Entonces, estos montículos de arena que yo ubique en los desiertos van a ser conocidas como dunas, ¿sí? Y las dunas siempre se encuentran en desplazamiento. Estos montículos de arena siempre estarán en desplazamiento. Ahora, por aquí, mira, también tengo la presencia de la erosión marina. Cuando el mar o las olas intervienen desgastando el litoral, me pueden formar un acantilado o me pueden formar una bahía. Los acantilados, ¿qué son? Cordilleras o parte baja de la cordillera o elevaciones en la costa que van a llegar hacia el mar. Cuando estas elevaciones costeras llegan hacia el mar y la ola va desgastando ellos, se forman los acantilados. Lugares como barrancos, chorrillos, miraflores tienen presencia de acantilados. Incluso, si yo me voy a un tramo del continente, veo que las olitas se están desgastando y el agua del mar está ingresando a esta zona de continente, a eso le llamo bahía. El ingreso del mar hacia la parte continental se llama bahía. Lo contrario es una punta. Cuando una porción del continente sobresale al mar, a eso le voy a llamar punta. Mira, la erosión marina formará acantilados, formará puntas, bahías, penínsulas, o también puede formar por depósito los tómbolos. El tómbolo y puede formar por depósito las playas. Si te hablo del tómbolo, simplemente es aquel fragmento, aquellos depósitos aquí de rocas que se están acumulando aquí en las uniones. A esto simplemente le llamo tómbolo. Y cuando aquí se va almacenando la arena debido al desgaste generado por las olas, veo partículas muy diminutas, muy pequeñas, a esto le llamo playa. En todo el litoral peruano vamos a tener el actuar de las olas que me formarán playas y las playas más concurridas aquí en el Perú, no te olvides, lo ubicamos en la costa norte. Luego por aquí tendremos a la erosión glaciar. Cuando un nevado, un glaciar, comienza a desgastar un territorio, me puede formar un paso abra, me puede formar un valle nu, o por agradación de depósito, las morrenas o los drumlins. Mira, aquí en la erosión glaciar, ¿quién interviene? Va a intervenir el nevado, el glaciar. Se forman las partes más bajas de los nevados, que se llaman abras, que me permiten la comunicación. Se puede formar los valles en forma de U, como estás viendo aquí, mira, este tiene forma de U, o se forman las morrenas. ¿Las morrenas qué son? Son material acarreado por el nevado o por la nieve. Este material, estos fragmentos, sedimentos, se van acumulando en la parte baja, o entre las cordilleras, o entre las montañas. A ese material acarreado entre las montañas se le dice morrenas. También tenemos a los drumlins. En las partes ya bajas, ahí voy acumulando material
ese material recibe el nombre de drumlins. Y estos serán formados por la erosión glacial. Y el último tipo de erosión, la erosión kárstica. ¿Ya? La erosión kárstica tiene que ver específicamente con la formación de cuevas, grutas o cavernas. Por degradación se forma una caverna. Por depósito se puede formar una estalactita o un estalagnato. Entonces, aquí miren chicos, hasta el momento, en relación específicamente, en relación al desplazamiento que van a tener las masas, al desplazamiento que van a tener las masas de hielo sobre una montaña, nosotros a esos sedimentos le vamos a llamar morenas. Cuando el agua subterránea interviene en el modelado del relieve, a eso yo le voy a llamar erosión kárstica. Y la erosión kárstica formará cuevas y también a su interior formará las estalactitas y las estalagmitas. Chicos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo desarrollado? A ver, ¿habrá alguna pregunta, chicos, con respecto a cartografía y geodinámica? Listo. Bien, chicos, yo les voy a publicar la separata por el tiempo. Miren, por el tiempo que ha sido corto quizás y estos temas han sido extensos. No hemos podido desarrollar la separata, pero ya en lo sucesivo, yo les voy a publicar ahora la separata que ustedes ya tienen. Les voy a publicar con las claves ya marcaditas, ¿ya? En esta oportunidad. Lo voy a subir al equipo en archivos, ahí voy a publicar el PPT y voy a publicar también la separatita. ¿Sí? Por motivos de tiempo quizás no hemos podido desarrollar la separata, pero ya será en la siguiente clase que vayamos a desarrollar texto y luego también, o sea, lo teórico y también lo práctico, ¿ya? Muchas gracias chicos por su atención. Esto sería todo conmigo por el día de hoy. Cuídense mucho, los estoy viendo el siguiente jueves. Muchas gracias por su atención. Ya saben, cualquier consulta.